Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a Lucerito por invitarnos a esta presentación. Soy John Echavarría, responsable de los programas de salud mental de Confama. He tenido la oportunidad de estar en Confama liderando el programa Red de Amor, Cuidado y Salud Mental desde hace aproximadamente 5 años. Es para mí un motivo de gran felicidad encontrar tantas caras conocidas, muchos de ustedes me he encontrado ya desde hace más de una década, por no decir 2 décadas, en diferentes espacios donde hemos tenido la oportunidad de pensar en cómo afrontar los problemas de salud mental de los antioqueños. Iba a iniciar con un recuento de la última encuesta de salud mental, pero prefiero de una manera sintética que retomemos juntos un poquitico aquello que nos acontece a los antioqueños, aquello que nos es particular en este momento histórico. Muchos de ustedes ya conocen las estadísticas, así que solamente quiero dar un pequeño esbozo para luego contarles cómo Confama desde hace 30 años se ha venido haciendo la pregunta de cómo acompañar a los antioqueños en el cuidado de su salud mental. Lo sabemos, en Colombia tenemos un problema significativo de consumo de sustancias psicoactivas con una edad cada vez más temprana en su inicio. Tenemos una violencia social que fluctúa en este momento. Todos sabemos que en muchos territorios antioqueños la violencia social se ha recrudecido. Tenemos dinámicas familiares machistas con un incremento de las violencias basadas en género, con prácticas de crianza coercitivas que aún se sostienen. Tenemos además, cómo no, alta densidad poblacional, de eso poco hablamos, pero Medellín es una de las 5 ciudades más densamente pobladas del mundo y eso tiene un impacto directo en el estrés y en otro tipo de problemas relacionados con el vínculo social. Bueno. Y además hay un asunto muy particular y es que existe un mito urbano en nuestro país. El mito dice más o menos que hay muchos psicólogos que hacen atención clínica. Eso es falso. El promedio mundial es de 10 por 100.000 habitantes, nosotros tenemos 1.5 y no tenemos atención psicoterapéutica. Sí, bueno, me acaban de decir 20 minutos, voy a ir súper rápido, muy bien, nos va a rendir a todos. Bueno, muy bien, y este es un mito urbano y académico. Realmente en Colombia el nivel de accesibilidad a procesos de terapia es bastante bajo. Por eso agradezco propuestas como la de Lucerito, que tiene una propuesta psicoterapéutica basada en la evidencia, pero el acceso a servicios psicoterapéuticos es bastante bajo. Así que ese es un reto significativo es el de la accesibilidad a servicios adecuados de nuestra población. En la charla hace un momento lo pudimos escuchar, el reto que tenemos en nuestras regiones, en nuestra área rural, para poder llegar con servicios de calidad. Bueno, como les decía hace un momentico, en Confama llevamos 30 años preguntándonos cómo acompañar a los antioqueños en el cuidado de su salud mental. Hasta antes de la pandemia teníamos unos aliados que nos venían acompañando por 25 años en el cuidado de la salud mental y en la pandemia obviamente nos tuvimos que reinventar, como muchos de ustedes. Teníamos un promedio de 20.000 atenciones al año, lo cual no es despreciable, pero en la actualidad llegamos a 60.000. En 5 años triplicamos el número de atenciones al año. Tiene que ver esto en buena medida con que en Confama en la pandemia nos hicimos la pregunta, ¿cómo queremos nosotros afrontar los retos que nos implica los distintos determinantes de salud mental que tenemos en nuestro público antioqueño? Y definimos una propuesta. Definimos que nosotros lo que queríamos a través de nuestros distintos programas era fortalecer aquellas habilidades y capacidades de nuestras familias para poder afrontar los retos de su vida cotidiana. Son tantos los problemas, tantas las dificultades que optamos a partir de un paradigma basado en el trastorno para pensar un paradigma que haga su enfoque, que tenga su enfoque fundamentalmente sobre las capacidades. Creo que algo hice y esto se trabó. Bueno, no hay problema. Por eso adquirimos un enfoque de salud mental positiva,
no la entendamos como el positivismo en la salud mental. Es un enfoque de salud mental positiva que, más allá de plantearnos el asunto entre patología y salud, nos vamos a hacer las preguntas sobre cuáles son esas habilidades emocionales que una familia o un individuo necesita para afrontar los retos particulares de su vida. De esa manera, digamos, pudimos posibilitarnos un poco más, ¿cierto? Un poco más nuestras esferas de intervención. Y cuando digo que es un enfoque positivo y no positivista, es que todos hemos venido escuchando en las redes sociales súper, incluso aquí en Confama lo denominamos la salud mental tóxica, donde hay un ideal positivista a la salud, entendido como un optimismo exagerado, donde los problemas más importantes de salud mental y los trastornos se resuelven de una manera fácil. Nosotros trascendemos a esta situación y nos vamos a enfocar en el desarrollo de las capacidades que les permitan a las personas tomar decisiones sobre su existencia. En Confama también creemos, y hace parte de nuestros postulados fundamentales, en que los hábitos contribuyen significativamente al bienestar de las personas. Nosotros en Confama trabajamos fundamentalmente por la clase media, procuramos que la clase media se mantenga y se expanda, pero entendemos pues, que el mantenimiento de la clase media significa el cuidado de su salud, y no existe salud sin salud mental. Entonces, digamos que nuestra propuesta de salud mental trasciende, digamos, la esfera política salubrista y busca impactar directamente a la defensa de la clase media también. Y entendemos que hay unos hábitos basados en la ciencia que le permiten a las personas cuidar de su salud mental, como la meditación, las prácticas conscientes, la actividad física, que cada vez más tiene una evidencia que apunta a ser muy importante, sobre todo en la disminución del estrés, la ansiedad, y hay algunos estudios que ya hablan de que puede ser un sustituto para la medicación en los casos de depresión leve a moderada. Y naturalmente, todas nuestras prácticas tienen base, se basan en la evidencia científica. Bueno, como les decía hace un momento, por 30 años tuvimos un sistema de atención basado con algunos aliados, fundamentalmente en el área metropolitana, algunos en el oriente antioqueño, y la pandemia nos invitó a pensar en varios servicios, todos ellos a través de la videollamada o la llamada telefónica. Tenemos un servicio de consejería en salud mental, que lo que busca justamente es poder contener la ansiedad de las personas, ayudarles a identificar recursos personales, familiares y comunitarios y entender mejor su problemática. Y tenemos la asesoría psicológica, donde básicamente lo que vamos a hacer es, después de que pasaste por un proceso de consejería, si requieres una atención, pues puedes tener esa atención a través de los servicios de asesoría psicológica, donde desde el enfoque que les acabamos de nombrar, te vamos a ayudar a potenciar esos recursos emocionales para que puedas afrontar tus retos. Y la terapia de pareja y familia online. Fue un experimento que iniciamos hace 1 año y medio y nos sorprendió por la demanda que tiene en la actualidad. En el componente de hábitos, tuvo una historia muy bella y quiero nombrarla, y es un poco anecdótica, pero cuando estábamos en la pandemia, en Confama nos preocupó el confinamiento de las personas y decidimos montar un sistema de acompañamiento por línea telefónica, donde llamábamos a las personas, le decíamos, bueno, ¿qué te parece si hacemos actividad física? ¿Qué te parece si hacemos uno o lo otro? Teníamos una persona experta en artes plásticas que acompañaba a las familias a, ¿por qué no decirlo?, a pasar el rato juntos y disminuir el estrés a través de jugar con plastilina, pintar, dibujar. También teníamos la posibilidad de leer un cuento, un poema y hacer algunas prácticas de respiración consciente. Mientras duró el confinamiento, esta estrategia resultó ser muy efectiva, pero luego que el confinamiento empezó a terminarse, generó una pregunta, bueno, la mayoría de personas ya está por fuera. ¿Qué viraje le podemos dar a este acompañamiento? Y fue donde nació el componente de hábitos de cuidado de salud mental. El componente de hábitos lo que va a buscar es acompañar a las personas en la adquisición de un hábito, en la incorporación en su vida cotidiana, utilizando herramientas conceptuales que tienen que ver con las ciencias del comportamiento y con la entrevista motivacional. De esa manera tenemos unos mentores, unos psicólogos profesionales que no solamente acompañan a las personas en que identifiquen
qué tipo de práctica, de hábito les cae bien, sino que les ayudan a vencer las resistencias asociadas a la adquisición del hábito. El gran problema en los hábitos de vida saludables tiene que ver en, todos sabemos que hacer ejercicio es bueno, que la respiración profunda es buena, pero la mayoría de personas nos cuesta incorporarlas en la vida cotidiana. Eso es lo que hacen estos profesionales. Acompañan que las personas lo puedan hacer, lo puedan incorporar, les ayuden y les acompañan en ese proceso. Creo que tal vez es uno de nuestros programas más innovadores en la actualidad. Nosotros además, quiero nombrar un asunto que es bien significativo, y es que la virtualidad nos ha ayudado a vencer las barreras geográficas, claro que sí, las barreras culturales también, pero Confama tiene un sistema de subsidios para sus afiliados que también nos ha permitido vencer barreras económicas. En la actualidad, digamos, las primeras 4 citas de consejería psicológica no tienen costo para personas que ganan hasta 4 salarios mínimos. El componente de acompañamiento en hábitos tampoco tiene costo para las personas que ganan hasta 4 salarios mínimos. Y hay una cosa que quiero plantear, y es que existía un prejuicio en muchas personas en que las personas de tarifa A que ganan hasta 2 salarios mínimos se interesaran por herramientas, entre comillas, de élite o sofisticadas como el mindfulness o la arte terapia para incorporarlos en su vida cotidiana. El 98% de nuestros usuarios son tarifa IB y casi más del 80% son tarifa A. Lo que quiere decir es que logramos vencer unas barreras culturales y que las personas pudieran acceder a este tipo de herramientas. Y realmente tenemos muy pocas personas que ganan más de 4 salarios mínimos en nuestro programa. Además de la atención virtual, nosotros estamos articulados con una serie de colaboradores presenciales. Hasta hace, digamos, 5 años solamente teníamos dos entidades que nos acompañan. En este momento ustedes podrán ver que tenemos 9 entidades, 3 de ellas prestan su atención fuera del área metropolitana. Eso significa que en este momento en municipios como Caucasia, como Apartadó, digamos, tenemos ya acceso a salud mental por la caja de compensación familiar de nuestros afiliados y no afiliados. Y uno de los retos más importantes que tenemos en la actualidad es justamente ir colonizando las regiones de Antioquia. Uno de los problemas más significativos tiene que ver que nuestra atención es virtual y muchas de nuestras familias no tienen acceso a planes de datos o es bastante deficiente. En este momento estamos pensando en un programa que se llama Internet en Regiones, donde estamos facilitando, es un programa que apenas estamos en fase de estructuración, pero lo que buscamos es que las comunidades puedan acceder a planes de datos asociados al uso de nuestros servicios. Además de eso, estamos diseñando algunas cabinas donde las personas se puedan conectar con nosotros, que tengan internet, que sean insonorizadas. Digamos que es un asunto que nos ha venido ocupando. ¿Cómo logramos que nuestros servicios lleguen también a los territorios de Antioquia? Hay un elemento importante que me parece significativo poder mostrar, bueno, y teniendo en cuenta que mi tiempo es corto, me voy a ir aquí a nuestros principales motivos de ansiedad, pero sí, de preocupación, de atención. La mayoría de CIPs en salud mental van a tener siempre en sus primeros indicadores la ansiedad y la depresión. Sin embargo, nosotros tenemos un comportamiento muy distinto. El principal motivo de consulta tiene que ver con síntomas que involucran el estado emocional, eso no nos sorprende a los psicólogos, tiene que ver con pacientes que tienen síntomas difusos que no constituyen un problema mental. Pero un 17% de las personas nos consultan por problemáticas relacionadas con el cónyuge o la pareja. El tercer motivo de consulta es la desintegración familiar. Y el cuarto son otros acontecimientos estresantes de la vida que afectan a la familia y al hogar. El quinto, problemas relacionados con las transiciones en el ciclo vital. Podría decirse entonces que la mayoría de personas que nos consultan tienen una preocupación relacionada con su dinámica familiar. Y ese es un asunto bien interesante que nos arroja nuestros motivos de consulta, nuestras estadísticas. Y eso significa que cada vez es más importante que nosotros podamos fortalecer las dinámicas familiares como una herramienta de resiliencia frente a los distintos retos. Por ejemplo, hay estudios ya que llevan varias décadas que evidencian cómo un fortalecimiento de las dinámicas relacionales puede ser un factor protector frente al estrés y la ansiedad de niños expuestos al conflicto armado, por ejemplo.
Esta pista nos está llevando y nos está pintando un derrotero de aquí en adelante de generar productos y propuestas que justamente permitan fortalecer estas dinámicas familiares, repito, como una forma de fortalecer la resiliencia frente a todos estos retos que tenemos los antioqueños. Bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Ya pasaron 20 minutos? ¿O? Sí. El tiempo es muy corto. Gracias. ¿En qué momento? Muchas gracias, Johnny. En este momento vamos a darle paso a las preguntas del público. Ingrid, pregúntame algo. Para no afiliados también, con unas tarifas, digamos, muy accesibles. ¿Sí? Ellos, el mecanismo de acceso es muy sencillo. Tenemos una página que se llama Red de Amor, Cuidado y Salud Mental. En esa página, digamos, las personas pueden explorar nuestros servicios, seleccionar un servicio y agendarse. Les llega automáticamente un enlace que les permite conectarse a la videollamada. Y si prefieren una interacción por audio, digamos, sería el profesional quien luego lo llamaría. Pero la página es uno de nuestros mecanismos de acceso más usados, seguido por la línea telefónica 360-7080. Las personas llaman a la línea telefónica de Confama, piden el servicio de salud mental de Red de Amor y allí los conectan y les agendan su cita. $360-7080. Bueno, muy bien, muchas gracias.